Que contar que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 22 de diciembre del 2013 declarar el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ajá. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema, qué significa o qué actividades se han preparado, qué beneficios podemos sacar de eso, nada más que con el ministro de Agricultura, Juan Benítez, que inaugura el Año de la Agricultura Familiar. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ministro. Muy buenos días, gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la importancia de la agricultura familiar? ¿Por qué hay que darle tanto énfasis? Bueno, es una agricultura significativa en términos del aporte de los alimentos tenemos prácticamente el 70% del consumo se produce en la agricultura familiar, que representa aproximadamente también un 70% de las tierras, digamos, que se dedican a la agricultura, es decir, no es poco importante, y básicamente está concentrada en la sierra. Esta agricultura de no más de 5 hectáreas, que produce pues el maíz, que produce la quinoa, que produce la papa, ¿no? Hay que revalorarla en términos de lo que significa también su valor ancestral, ¿no? Lo que significa las prácticas culturales que incluso se han impuesto al cambio climático. Pero ¿por qué entonces siempre hablamos de que tenemos los mejores productos, sobre todo a nivel nutricional, somos un ejemplo para la FAO, en fin, pero en nuestro mismo país no hay como una política de comunicación o de enseñanza a la población porque estamos acostumbrados a, de alguna manera, consumir productos que vienen desde fuera, el arroz, por ejemplo, en vez de consumir quinoa, que es tan nuestra, ¿no es cierto? ¿Se ha visto la manera de trabajar en eso, en un tema de más información, más educación? ¿Un cambio de cultura a la hora de alimentarnos? Bueno, precisamente, si tú usted un buen ejemplo, la quinoa, que viene creciendo fuertemente, hoy día se cultivan prácticamente 30.000 hectáreas de quinoa en el país, con una producción aproximadamente de 50.000 toneladas, y se espera que este año crezca aproximadamente el 10%. Hay gran interés de empresas por producir quinoa, no solamente en la sierra, sino también en la costa. Hoy día vemos que la demanda nacional se ha incrementado fuertemente. Hoy día encontrar un kilo de quinoa en las ciudades prácticamente a precios de 21 soles nos demuestra que hay una demanda importante. Además del mercado internacional, obviamente, que también se abre como una posibilidad. Así que pienso de que efectivamente los granos andíos son una gran posibilidad nutricional, no solamente para el mundo, sino también para el Perú. Ahora, ministro Benítez, sectores más liberales ligados al agro y sobre todo a la agroexportación señalan que el tener el 70% de las tierras dedicadas a la agricultura familiar es un problema que inhibe la producción a escala, digamos que el minifundio es un problema cuando la apuesta debería ser por el gran latifundio. ¿Qué se le responde a esa crítica? ¿Ministro? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿nos escucha, ministro? Sí, los escucho. Les decía que, en verdad, la agricultura que se ha hecho de agroexportación ciertamente se ha concentrado básicamente en la costa, donde hay mayor disponibilidad de tierras. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, ministro. Ok, perdón. Les decía que se ha instalado en la costa, básicamente, que hay una cantidad de tierras a partir de los grandes proyectos de irrigación que se han podido concentrar, y seguramente hacia el futuro también habrán otros proyectos como Olmo, Majes, que nos van a permitir tener una buena disponibilidad de tierras para desarrollar, como dicen ustedes, agricultura a escala. Pero eso no inhibe las posibilidades que tiene la pequeña agricultura. En la medida en que estamos hace ya un buen tiempo empeñados en trabajar esquemas de asociatividad que permitan lograr que podamos concentrar producción, básicamente estandarizar producto, ¿no es cierto?, con innovación tecnológica, usando semillas de calidad, que nos permita de esa manera poder cubrir mercados con nichos importantes. La quinoa básicamente se produce en la sierra y se produce en pequeñas hectáreas, pero que tiene un gran mercado, especialmente lo que es, por ejemplo, la quinoa orgánica, la quinoa roja que se produce en Puno, que tiene un gran mercado, por ejemplo, en Rusia. Es decir, pienso que hay alternativas para salir de eso. No pienso que el tema de pero no en nuestro mercado, ¿no, ministro? Digamos, en nuestro mercado, nuestra manera de alimentación, digamos, nuestra costumbre alimenticia, digamos, es no aprovechar lo que tenemos en nuestro propio país. Yo pienso que no, porque en verdad lo que está produciendo la agricultura familiar en este caso se consume básicamente en las ciudades, lo que es maíz, choclo, papa, vegetales, quinoa hoy día, como le repito, que va creciendo fuertemente. En realidad, básicamente el consumo está asegurado. La seguridad alimentaria en nuestro país está fuertemente anclado a la agricultura familiar.
Finalmente, ministro, este va a ser un año en términos de lluvias para estar tranquilos. ¿Cree usted que allí donde se han presentado excesos y allí donde se han presentado sequías se normalizará? ¿Qué información tiene? Bueno, sí, ciertamente el cambio climático nos está jugando malas pasadas y lamentablemente se va acentuando esto y hay que estar preparados. Si bien en la zona norte hubo al principio escasez de lluvias, ahora se han regulado felizmente, se han recuperado los reservorios, eso nos permite tener una campaña agrícola segura. Pero hay algún balance, ¿hay algún balance, ministro, de pérdidas o de recuperación en algunos de los casos? Porque en algunos casos había sequía, más bien, y las lluvias los han ayudado, han menguado, pero ¿hay algún balance, hay cifras exactas de lo que sucede con la agricultura respecto a la naturaleza? Efectivamente, en la zona norte al principio la escasez de lluvias afectó, se hablaba de unas 20.000 hectáreas de arroz que no se iban a poder instalar. Eso se revirtió a partir del mes de febrero, mitad de febrero hacia adelante, se recuperaron las lluvias, los reservorios también tienen hoy día más agua y eso permitió instalar las hectáreas que faltaban. No hay en realidad un problema de abastecimiento de arroz por ese lado en el norte. En las zonas de selva central, las lluvias ciertamente han estado un poco más intensas, pero no se reportan importantes efectos sobre el abastecimiento de alimentos. Tenemos un reporte del mercado mayorista de las últimas, comparando con las 2 últimas semanas, estamos más o menos en una situación similar, salvo productos como el choclo, la zanahoria y el limón que han caído levemente, no más allá del 7% respecto, repito, al promedio de las últimas semanas. Nos llevaría a pensar que en verdad no hay un efecto significativo. Ciertamente hay hectáreas que se han inundado, por ejemplo en Yurimagos tenemos alrededor de 4.000 hectáreas, que eso afectaría pues productos como maíz amarillo duro, yuca, plátano, etcétera, pero no representan un impacto importante en términos del abastecimiento general del país, ¿no? Ministro, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Hoy el presidente Ollanta Humala y el ministro Juan Benítez lanzan el Año Internacional entonces